se hizo ciudad. Hay lugares que no se levantan para desafiar al tiempo, se levantan para acompañarlo. En el norte de Cáceres, entre dehesas, silencios y caminos antiguos, duerme una ciudad romana que un día escuchó el paso de comerciantes, soldados, viajeros, magistrados y peregrinos del imperio. Su nombre es Caparra. No fue una gran capital como Augusta emérita, no dominó provincias, no gobernó ejércitos. Pero tuvo algo que muchas ciudades jamás tuvieron, un camino que la atravesaba como una arteria de piedra, un foro donde se decidía la vida pública, unas termas donde se reunía la sociedad, una muralla que definía su perímetro, y un arco que todavía hoy se alza como una puerta hacia la eternidad. Caparra se encuentra entre los términos municipales de Oliva de Plasencia y Guijo de Granadilla, en la provincia de Cáceres, vinculada históricamente a la Vía de la Plata, la gran ruta romana que conectaba el sur y el norte peninsular. Y allí, en mitad del paisaje extremeño, el viajero moderno no encuentra una ciudad muerta. Encuentra una ciudad en silencio. Antes de que Roma llegara, antes de las calzadas, antes de las columnas y los arcos, ya existía el territorio. Un corredor natural entre montañas. Una vía de paso hacia la meseta. Un espacio marcado por el tránsito, por el agua, por la necesidad de comunicar mundos. La propia resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado describe Caparra como un enclave situado en una suave elevación del terreno, dentro de una ruta natural utilizada desde tiempos prehistóricos para comunicar territorios a través del puerto de Béjar y otros pasos estratégicos. Roma no inventó el camino, Roma lo entendió, y cuando Roma entendía un camino, lo convertía en poder. Así nació la Caparra romana, no como una ciudad aislada, sino como una pieza dentro de una red inmensa, una red de piedra, leyes, comercio y disciplina administrativa. La ciudad surgió vinculada a una función caminera. Algunas fuentes la presentan inicialmente como una mansio, una estación de descanso y habituallamiento en la calzada, lo que explica su carácter de ciudad de tránsito. Caparra no era solo un punto en el mapa, era una pausa en el viaje, un lugar donde Roma descansaba antes de seguir avanzando. La Vía de la Plata no era simplemente un camino, era una declaración de autoridad. Por ella se movían tropas, mercancías, noticias, impuestos, ideas y órdenes. Allí donde pasaba la calzada, pasaba Roma. Allí donde pasaba Roma, nacía una nueva forma de organizar el territorio. En Caparra, la vía no rodeaba la ciudad, la atravesaba. La Vía de la Plata se convirtió en el gran eje urbano de Caparra, ejerciendo la función de Decumanus Maximus, una de las calles principales de la ciudad romana. Ese carácter caminero hizo que Caparra desarrollase un urbanismo particular, vinculado al tránsito, al comercio y a la ordenación territorial. Por aquí entraban los pasos del imperio. Por aquí llegaba el polvo de los caminos. Por aquí pasaban quienes no sabían que siglos después sus huellas seguirían marcando el paisaje. Cada losa,
Cada alineación, cada resto de muro, nos recuerda que Roma no conquistaba solo con legiones. Roma conquistaba también con caminos. Hubo un momento decisivo en la historia de Caparra. El día en que dejó de ser solo un punto de paso y se convirtió en una verdadera ciudad romana de pleno derecho. En época del emperador Vespasiano, Caparra alcanzó la condición de Municipium Flavium Caparensis, adscrita a la tribu Quirina. Esa nueva categoría impulsó una reorganización urbana y un proceso de monumentalización de la ciudad. No era un simple cambio administrativo, era una transformación política, jurídica y simbólica. Ser municipio romano significaba entrar en una esfera superior de organización. Significaba instituciones, vida cívica, representación, espacio público, orgullo local. Caparra empezó entonces a hablar el lenguaje de las ciudades romanas. Foro, basílica, curia, templos, termas, murallas, calles ordenadas. Y en el centro de todo, como una señal de prestigio y memoria, se levantó su gran emblema, el arco. El arco de Caparra no se contempla, se atraviesa. Se mira desde lejos y parece una aparición. Se mira de cerca y parece una promesa. Es un arco tetrapilón, también llamado arco cuadrifronte. Una construcción con 4 frentes, 4 pasos, 4 direcciones. Según la información turística oficial, el arco fue construido entre los siglos I y II. No era una puerta cualquiera. Era el corazón visual de la ciudad. La documentación turística y patrimonial destaca que el arco tetrapilon es la construcción mejor conservada de Caparra y un elemento singular en España. Aquí se cruzaban los ejes principales, el Cardo y el Decumanus. Aquí se ordenaba el espacio urbano. Aquí el viajero comprendía que no estaba ante un simple asentamiento, sino ante una ciudad con orgullo, con instituciones y con memoria. El arco era arquitectura, pero también era mensaje. Decía, Roma está aquí. Toda ciudad romana tenía un centro de gravedad. En Caparra, ese centro era el foro. No era una plaza más. Era el lugar donde la ciudad se representaba a sí misma. Allí se mezclaban la política, la justicia, la religión, la economía y la vida cotidiana. El foro de Caparra cumplía las funciones tradicionales del espacio público romano: gestión religiosa, económica y política de la ciudad y su territorio. En su entorno se situaban edificios como la Basílica, vinculada a la administración de justicia, y la Curia, donde se reunía el Consejo Ciudadano. Imaginemos este lugar lleno de vida. Magistrados avanzando entre columnas, ciudadanos discutiendo asuntos públicos, comerciantes cerrando acuerdos, sacerdotes entrando en los templos, viajeros deteniéndose, preguntando, comprando, escuchando. Hoy quedan piedras. Pero esas piedras no son ruinas mudas, son documentos. Cada alineación nos habla de orden. Cada cimiento nos habla de autoridad. Cada resto nos dice que Caparra fue pequeña, sí, pero nunca insignificante. Una ciudad no se comprende solo por sus monumentos.
se comprende por su vida cotidiana. Caparra contaba con termas, con una trama urbana definida por murallas, con puertas de acceso, con espacios públicos y con un anfiteatro. La planta urbana venía marcada por una muralla que encerraba un área intramuros de unas 14 hectáreas, organizada alrededor del Decumanus Maximus y el Cardo Maximus. Las termas eran algo más que baños, eran conversación, eran descanso, eran vida social. La muralla era algo más que defensa, era límite, era identidad, era la línea que separaba la ciudad del campo. El anfiteatro era algo más que espectáculo, era poder visual, era comunidad reunida, era Roma representándose ante sí misma. Caparra no fue solo una ciudad de piedra, fue una ciudad de personas. Y esa es la grandeza de los yacimientos arqueológicos. Nos obligan a mirar una ruina y recordar que antes de ser ruina, fue hogar. Ninguna ciudad romana cayó en silencio de un solo día. Las ciudades se apagan lentamente. Primero disminuye el tránsito, luego se debilita la administración, después se abandonan los espacios públicos. Más tarde, las piedras dejan de ser monumentos y se convierten en cantera. Caparra sufrió una importante despoblación entre los siglos III y IV después de Cristo, con pérdida progresiva de sus valores ciudadanos. En siglos posteriores, la situación se agravó hasta su abandono, y durante la Edad Media, muchos materiales de sus ruinas fueron reutilizados en nuevas construcciones. La ciudad que había nacido del camino empezó a morir cuando el camino perdió su antigua fuerza. Pero Caparra no desapareció del todo. Quedó el nombre, quedó la memoria, quedaron las piedras, quedó el arco. Y a veces, para sobrevivir a los siglos, basta con una sola estructura que se niegue a caer. Caparra fue camino antes que ciudad. Fue ciudad antes que ruina. Fue ruina antes que memoria. Y hoy es memoria antes que olvido. En sus piedras no queda el ruido del mercado, ni la voz de los magistrados, ni el vapor de las termas, ni el paso firme de quienes cruzaban la Vía de la Plata. Pero queda algo más profundo. Queda la forma de una civilización que entendió que dominar el territorio era ordenar el camino. Queda la huella de una comunidad que quiso dejar constancia de su lugar en el mundo. Queda un arco de 4 frentes, levantado en el cruce de 2 ejes, como si Roma hubiera querido señalar allí el centro exacto de una pequeña eternidad. Caparra ya no guarda las puertas de una ciudad viva. Guarda algo más importante. Guarda la entrada al recuerdo. Y mientras su arco siga en pie, mientras el viento siga cruzando sus 4 vanos, mientras alguien se detenga ante sus piedras y pregunte qué ocurrió aquí, Caparra seguirá cumpliendo su misión. No como ciudad del imperio, sino como ciudad de la memoria. Caparra, donde el camino romano se convirtió en eternidad.